Queridas amigas y amigos, seguimos profundizando el año de la fe y en este año de la fe yo quiero detenerme en los evangelios. Es un elemento que constantemente utilizamos. Usted va a la Eucaristía y no falta el evangelio. Es muy citado por católicos, no católicos, siempre de la religión cristiana. Usamos la Sagrada Escritura y tenemos los 4 evangelios. Yo quiero con ustedes profundizar brevemente, porque es un campo muy amplio. Cada evangelio sería un curso, hay tanto escrito de los evangelios, pero yo quiero dar una pincelada de introducción a los 4 evangelios. Usted va a su Sagrada Escritura y encuentra el orden: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ese es el orden que usted encuentra. Sin embargo, realmente el más antiguo es San Marcos. En el orden que fueron escritos, primero fue San Marcos y luego Mateo. Pero repito, usted en su Biblia encuentra primero a Mateo. Eso es por otras razones que se organizó así, no me detengo en esto, pero Marcos es el evangelio más antiguo. También es el evangelio más chico, más pequeño de todos. Se calcula que San Marcos fue escrito hacia los años 60. Fue escrito este evangelio de San Marcos, pensamos en la ciudad de Roma. Sabemos que San Marcos es uno que no es de los 12 apóstoles. San Marcos no está entre los 12. Y entonces nos preguntamos, o usted se puede preguntar, si San Marcos no era del grupo de los 12, de los discípulos, ¿cómo escribe el evangelio? No estaba allí. Es interesante porque en este punto San Pedro, que predicaba, llevaba siempre a San Marcos. El evangelio de San Marcos, entonces, sépalo, es fruto de que San Marcos oía la predicación de San Pedro. Eso es algo interesante. Era casi que su acólito lo llevaba de arriba para allá, lo andaba. Y entonces San Marcos iba escuchando todo lo que decía San Pedro, lo fue anotando y compila este evangelio de San Marcos. Hacia los años 60, San Marcos es un evangelio pensado para los romanos, una comunidad cristiana en Roma. ¿Por qué decimos esto? Por la manera de escribir, porque resalta elementos que son interesantes para los romanos. También San Marcos relata aquel pasaje curioso que aparece en la Biblia cuando capturan a Jesús en Getsemaní. Dice, hay un muchacho que lo quieren atrapar y se les escapa, se logra zafar, se logra ir y se va desnudo corriendo. Es un dato extraño, curioso. Algunos estudiosos de la Biblia dicen, ese es San Marcos. Él era, no quiere decirlo, no lo dice, pero él ha de haber sido, porque los otros evangelios no hablan de este muchacho que se les escapa. Bueno, sea como sea, San Marcos está escrito para la comunidad romana, para una comunidad cristiana en Roma. Es bastante breve San Marcos. San Marcos se mueve en una teología muy interesante, porque San Marcos siempre en los milagros y en los signos dice que los demonios inmediatamente lo reconocían. Pero usted sigue leyendo San Marcos y es curioso porque dice, y los hombres se preguntaban, ¿quién es este? ¿Por qué hace este milagro? ¿De dónde le viene esto? Es curioso en San Marcos que los hombres preguntan quién es y los demonios lo reconocen. Eso es algo tremendo que San Marcos describe. Luego vamos al siguiente evangelio, Mateo. El evangelio de Mateo fue escrito hacia el año 70 y este evangelio es más bien dirigido a una comunidad cristiana, pero judía. No son paganos, no son romanos como en el caso de Marcos, sino es una comunidad judía. ¿Y eso cómo lo sabemos? Mateo es el evangelio que más cita el Antiguo Testamento. ¿Cómo dijo el profeta Isaías? ¿Cómo dijo Jeremías? ¿Cómo dijo? O sea, cita mucho el Antiguo Testamento y eso demuestra que le hablaba a una comunidad judía, porque ellos les dicen Isaías, sí, Isaías, claro, todos saben quién es, pero a un romano le dicen como dijo Isaías, los romanos se quedan pensando, ¿y quién es Isaías? Entonces Mateo está dirigido precisamente a una comunidad judía. El evangelio de Mateo es un evangelio que fue muy valorado en la Edad Media, es muy claro. Usted ve Mateo,
es muy claro, ¿no? Es su discurso, su lógica, su redacción es muy agradable a la lectura. Entonces fue muy usado el Evangelio de Mateo, bastante utilizado, llamado también eclesial, el gran Evangelio de Mateo, que divide en cinco grandes partes, la introducción y la conclusión, y 5 grandes discursos está dividido el Evangelio de Mateo. No es casualidad, porque 5 son los libros de la ley. O sea, repito, una vez más, Mateo va relacionando el Antiguo Testamento, va haciendo ver que Jesús es en quien se cumplen las Escrituras. Entonces divide su Evangelio en 5 grandes discursos, como son los primeros 5 libros de la Biblia, que es la Torá, que es la ley para los hebreos. O sea, él tiene una estructura muy judía, porque su público precisamente es una comunidad judía. Este es el Evangelio de Mateo, repito, escrito hacia los años 70. Mateo sí es de los 12, sí es del grupo de los 12, eso usted tiene que tener claro. Y entonces él pues está cercano con la vida del Señor, con el caminar del Señor. Este es el Evangelio de Mateo. Tercer Evangelio, San Lucas. Ese se calcula que fue escrito hacia los años 80. San Lucas es más bien dirigido a una comunidad griega, es un griego realmente muy elaborado, muy hermoso, muy, diríamos, profesional, si queremos llamarlo así. El Evangelio de Lucas es un griego estupendo. Lucas tampoco es del grupo de los 12, igual que Marcos, por lo tanto él no estuvo diríamos viendo todo lo del Señor, pero San Lucas lo dice muy claramente en su introducción. Así como muchos han querido narrar las cosas que han sucedido, yo también, querido Teófilo, he querido contarte las cosas que han acontecido entre nosotros. Y entonces él se pone a investigar, porque él no estuvo entre los 12. Y se nota que fue una investigación muy bien hecha, exhaustiva. ¿Por qué? Porque San Lucas nos da los relatos de la infancia. El dato de que Jesús se pierde y lo encuentran en el templo a la edad de 12 años, eso solo San Lucas lo cuenta. Se nota que dialogó con María, platicó con María, diríamos hoy nosotros, entrevistó a María, y siempre San Lucas termina, y todo esto María lo guardaba en su corazón, porque seguramente San Lucas veía con qué emoción, cómo ella iba sacando de su corazón todos estos recuerdos, y entonces él pone siempre esa nota tan preciosa, expresiva de ese diálogo con María, nuestra Madre. Así que él investiga. Entonces San Lucas tiene realmente elementos muy interesantes. San Lucas tiene oraciones e himnos que utilizamos hoy en la iglesia. Por ejemplo, el Benedictus en Laudes, la oración de la mañana. El Magnificat, canto de María, en las vísperas, es la oración de la tarde de la iglesia. Y las completa la oración de la noche. El Nunc Dictus es otra oración, y esos 3 están solo en San Lucas. O sea, San Lucas realmente es alguien que viene a aportar mucho a la liturgia que nosotros celebramos hoy, sobre todo la liturgia de las horas. San Lucas entonces es este evangelio dedicado a un grupo griego, una comunidad griega, muy bien elaborado, investigado. San Lucas podemos decir que es el evangelio del camino. Iba por el camino. Y entonces siempre el camino es la expresión de la vida, el camino de la vida. Y por eso solo San Lucas en su capítulo 24 tiene los discípulos de Emaús. Iban 2 discípulos de regreso a su aldea cuando Jesús se les aparece, porque en el camino de la vida Jesús nos habla. También el Evangelio de San Lucas es el Evangelio de la misericordia. El capítulo 15 de San Lucas, fabuloso, la oveja perdida, la dracma perdida y el hijo pródigo. Eso solo en el capítulo 15 de San Lucas encuentra la hermosísima y famosísima parábola del hijo pródigo. Es Lucas el evangelio de la misericordia. También Lucas es un evangelista que el momento de la pasión de Cristo, diríamos, acompaña al Señor. Es decir, no le pone palabras como dice San Marcos, mi alma tiene miedo. Lucas jamás pone esas palabras en Jesús. Lucas más bien resalta, por ejemplo, el aspecto de que dice, y llegó un ángel y lo consolaba, ahí en el huerto, cuando estaba haciendo su oración. Y cuando en la cruz muere Jesús, San Lucas no pone, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? San Lucas en cambio pone, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, porque el tema de la oración en San Lucas es fundamental. Cuando San Lucas narra que
María y José lo encuentran en el templo, las palabras de Jesús son, no sabían, ¿por qué estaban preocupados? ¿No sabían ustedes que estaba ocupado en las cosas de mi Padre? Fíjese que ya de niño, sus primeras palabras en el Evangelio de San Lucas aparece la palabra Padre. Y cuando está en la cruz, San Lucas dice que Jesús dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. O sea, su vida inicia con una oración al Padre y termina con una oración al Padre, como diciéndonos, la vida debe ser vida de oración, del inicio al final. Y bueno, ahora pasamos al Evangelio de San Juan. Antes de pasar a este Evangelio, contarles que Marcos, Mateo y Lucas, por su parecido, se les llaman evangelios sinópticos. ¿Qué quiere decir eso? Que se puede hacer una sinopsis, una comparación entre los tres. Son muy parecidos. Hay un esquema muy parecido. Hay cosas, obviamente, que aparecen en Lucas, como ya les he dicho, por ejemplo, el hijo pródigo, los discípulos de Maús, que no aparecen en los otros. Pero hay cosas que aparecen en los tres. O sea, se puede hacer una comparación. Pero San Juan, no. Por eso San Juan no es de los sinópticos. San Juan es otra cosa. Decía mi profesor de Sagrada Escritura, quien quiera hacer una estructura de San Juan patina. Patina porque San Juan es otra cosa. San Juan son discursos, largos discursos. San Juan es un evangelio muy teológico, muy elaborado. Por eso calcula que fue hacia los años 90. San Juan es el evangelio que tiene una actitud, diríamos, más agresiva en contra de los judíos. Por eso se calcula que fue entre los años 90, porque en ese tiempo, en el año 90, fue el concilio de Jamnia, un concilio de los hebreos, donde, diríamos, acusan a los cristianos, y entonces los cristianos también, como en respuesta, elaboran este evangelio. Había un ambiente, diríamos, de no buena relación con nuestros hermanos hebreos, y este evangelio es un poquito así tirante hacia los hermanos hebreos. El evangelio de San Juan, repito, es bastante tardío, más elaborado, enfrenta una serie de problemas que ya se estaban suscitando. Por ejemplo, el problema de que si Jesús eso no es Dios, y eso queda claro en el prólogo de San Juan. Él dice, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, dejando bien claro que Jesús es Dios, que Jesús es esa palabra que se hizo hombre. El Evangelio de San Juan es un evangelio entonces de uno de los discípulos. Este sí es de los 12, como lo sabemos. Es un discípulo muy cercano a Jesús. De hecho, San Juan dice, y entonces el discípulo amado, nunca pone su nombre, el discípulo amado. O sea, como diciendo, eso, uno que lo estudia sabe que es él, el Juan, pero muchas veces utiliza el discípulo amado. Sí aparece Juan, sí aparece algunas veces en el Evangelio, pero le gusta usar esta expresión. Y entonces el discípulo amado, ¿qué es él? Así que es una de las cosas realmente características de este Evangelio. Repito, es más teológico, es más profundo el Evangelio de San Juan. El Evangelio de San Juan es el que narra 3 Pascuas, o sea, 3 fiestas de Pascua. La fiesta de Pascua se celebra una vez al año, por lo tanto, estamos hablando de 3 años. El Evangelio de San Juan fue el que dio la pauta para entender que Jesús predicó durante 3 años, porque eso no lo dice, ese dato no se dice. Pero como en San Juan aparecen 3 Pascuas, asumimos que Jesús, su vida pública y de predicación fue de 3 años, y por eso calculamos que murió a los 33. Pero esos datos no nos los da la Biblia. San Juan se inscribe dentro de lo que se llama una escuela de literatura, que es la escuela joánica. Hay un estilo muy parecido en San Juan como en la primera, segunda y tercera carta de San Juan. Lo mismo en algún sentido el Apocalipsis, pero sobre todo Juan y las 3 cartas de San Juan en un mismo estilo. Entendemos, los estudiosos entienden y nos explican que es como un grupo de escritores, por lo tanto de una teología más elevada, que nos trasladan estas cosas tan preciosas de San Juan y los demás evangelios. Hermanas y hermanos, es solo una breve introducción a este fabuloso mundo de los evangelios. Repito, cada uno podría hacer un curso para poder profundizarlos, pero me parece importante tener algunas ideas claras, elementos básicos cuando nos acercamos a cada uno de los evangelios.
con su riqueza, con su profundidad. El Evangelio de San Juan vamos casi que se va clasificando por capítulos, ¿no? Por capítulos se va clasificando. El 1 es el prólogo, el 2 son las bodas de Caná, y así nos podemos ir yendo. Es lindo. En el capítulo 6 está, por ejemplo, la multiplicación de los panes y un discurso largo. San Juan no narra la institución de la Eucaristía, por ejemplo, pero sí nos cuenta el lavatorio de pies. Y el Jueves Santo, aunque leemos uno de los sinópticos de la institución de la Eucaristía, tenemos el gesto del lavatorio de pies que está solo en San Juan. Solo San Juan nos cuenta eso. Pero en el capítulo 6, que habla de la Eucaristía, dice: yo soy el pan vivo bajado del cielo. Juan 6:53. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. San Juan tiene esos hermosos y profundos discursos que son maravillosos. El capítulo 10 de San Juan es del buen pastor. Así que leamos los evangelios en este año de la fe, profundicémoslos, pero sobre todo hagámoslo vida y que se note que tenemos fe en este Cristo que nos narran los evangelios. Así que con permiso y sigamos viviendo con santidad el año de la fe.